Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a la sesión cuarta. Fíjense, aquí hay un errorcito, pero es a la cuarta sesión abierta de aprendizaje del grupo G71. Ahorita modifico esta parte. Vamos a ver la comunicación con los agentes educativos. Aquí algo importante es por qué le estamos dando tanto énfasis a la comunicación. ¿Va? Pero antes de iniciar, me gustaría hacer las recomendaciones respecto a las entregas de actividades de esta semana, que es la segunda semana del propedéutico. Las observaciones que he estado viendo es que están entregando actividades no contestadas, simplemente las envían y ya van varias. Ubicaría alrededor de 6 actividades que me han estado mandando por parte de algunos de ustedes sin contestar. ¿Esto por qué se da generalmente? Se da generalmente porque no ponen la nomenclatura correcta a cada uno de las actividades. ¿Se acuerdan que en la primera sesión les expliqué tal cual cómo era la nomenclatura? Y es apellido, guión bajo, nombre, guión bajo, y entonces deben de poner ustedes M de módulo. ¿Qué módulo es este? Pues todavía no es un módulo como tal, es propedéutico, que sería el M00. ¿Ok? Hasta aquí no creo que haya ningún problema. Después de la M00 sería la S de semana, que en este caso estaríamos hablando de la semana 2. Entonces sería M00, S2, y ahora sí, actividad integradora, que es AI. En este caso podría ser la tercera, AI3 o bien AI4. El hecho de no poner la nomenclatura correcta es muy fácil entonces que ustedes se equivoquen de archivo. Al momento de mandarlo, obviamente podrían enviar la actividad, incorrecta. ¿Sale? Otra cuestión. Puede suceder también que aparte de enviar el archivo incorrecto, se dé el hecho de que envían la actividad, vaya, como con esa, esperando quizás que no lo revise. Y de esta forma simplemente podría pasar que se dé como por entregado, aunque no se haya contestado. Aquí eso no pasa. Se revisa cada una de las actividades y se revisa obviamente cada una de las preguntas o de los puntos a contestar en las actividades. ¿Ok? Entonces, no crean que no revisamos. Sí se revisa. Yo esperaría que meramente es un error y que no sea una cuestión de entregarlo por entregar y simplemente de, pues yo ya lo entregué, como haya sido. No, por favor no lo hagan. El día de hoy es viernes. Recuerden que es importante organizar sus entregas y organizarlo es meramente por la cuestión de no saturarse al final de la semana. Es importante, y ya lo hemos mencionado, que ustedes tengan una, podríamos decir, una semana a lo mejor muy ajetreada, muy estresante,
y que digan, pues no tengo de otra más que hacer las entregas en fin de semana. Está bien. El punto aquí es que ustedes tengan, o sea, de tal forma que planifiquen sus entregas para que haya tiempo de desestrés, tiempo de relajación. Si acaso trabajan toda la semana, que no sea una cuestión de entrego a última hora, estoy con todo encima y obviamente podría ser que entreguen las actividades tal cual como salgan. Esto en ocasiones podría pasar, no debería, si ustedes planifican su tiempo. O sea, de tal forma que tengan asignado un horario a la semana para estudiar y, obviamente, dentro de ese horario hacer las entregas pertinentes. ¿Sale? El hecho de que yo esté haciendo tanto énfasis en que tengan ese espacio de relajación es tal cual para evitar el estrés. Ya hemos hablado de que el estrés en cierto nivel es productivo, es importante para nosotros como tal movernos. Vaya, es como si fuera el combustible, ¿sale? Para andar. La cosa es que si ese estrés sobrepasa tu nivel natural de aprovechamiento, vaya, de ese estrés, obviamente ese nivel que sobrepasa va a colapsar, te va a hacer colapsar. Entonces, a lo mejor no es en la primera semana, en la segunda, en la tercera, quién sabe cuándo, pero va a ser una forma en que, ¿por qué digo colapsar? Sería una forma en que voy acumulando estrés más, hasta que yo colapse. Yo le llamo a eso como explotar, ¿no? Como una olla express. Tanta es la presión que se satura esto y obviamente va a explotar. Así también pasa con el ser humano, ¿sí? Entonces, la idea de que ustedes puedan organizar sus tiempos es imprescindible, de tal forma que vayan poco a poco agregando un poquito de más tiempo dependiendo de las necesidades y de la complejidad de su de las actividades o de los temas que ustedes estén viendo. Insisto, ahorita como tal, en la semana, no le veo, más bien en el propedéutico, no le veo tanta complejidad como pudiera ser en módulos más adelante. Ahorita, el hecho de cuánto tiempo le podrían dedicar a la semana a la plataforma, pues bueno, podría ser una hora, quizás, y a lo mejor por día, ¿no? A lo mejor menos, a lo mejor más. Esto no puede ser, o esto que yo estoy diciendo, no puede ser para todos. Para algunas personas les cuesta más trabajo porque también se tienen que acostumbrar al manejo, más que acostumbrar sería a la práctica, tener un poco de más práctica en la computadora. Habrá otras personas que ya lo tengan, o sea, que ya hayan manejado una computadora o bien el manejo de entregas en un celular y entonces no les cueste ningún trabajo. Pues a lo mejor y solamente necesitan la práctica de la plataforma. Pero si estas personas que no tienen práctica en la computadora, obviamente tampoco van a conocer la plataforma, pues son dos elementos o dos cosas que hay que dos temas que ustedes tendrán que acoplarse, que adaptarse. Entonces también es importante que sean tolerantes con ustedes mismos. No es el hecho de, ay, ¿por qué no me sale? Ay, o sea, como estar renegando con uno mismo. No, es importante también tener como esa tolerancia, esa comprensión con uno mismo. No vamos a tener la misma práctica o la misma adaptación que otras personas. Entonces, importante
no es conveniente que se comparen. Por favor, no se comparen. A lo mejor otras personas sin problema hacen las actividades en el menor tiempo, pero otras personas no. ¿Okay? Entonces, por favor, tómenlo en cuenta. El hecho, entonces, sintetizando, es tener una planificación de la semana de tal manera que no dejen todo al final para evitar como ese estrés en fin de semana. ¿Por qué lo menciono? Porque obviamente van a tener las fechas encima. Ajá. Entonces, cuidado con eso. Y el segundo punto que mencioné ahorita es la importancia de la nomenclatura en el archivo para evitar subir archivos incorrectos. ¿Sale? ¿Qué otro error me estoy encontrando? La confusión con ciertos agentes educativos. Así que voy a hacer un pequeño recordatorio de lo que es tutor, asesor virtual y SAME. ¿Okay? Me voy a pasar esto. Asesor virtual, recuerden. Y ahorita es muy cierto la actividad 4, pero a lo que voy es cuáles son las funciones como tal del asesor virtual. Recuerden, da orientación académica para asegurar el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y el desarrollo de las competencias. Modera videoconferencias y participación a través de los espacios virtuales de aprendizaje. Uno de ellos es este, tal cual. Hasta ahorita no han entrado ninguno de ustedes. Quiero pensar que es una cuestión meramente de trabajo, pero también he visto la participación en los foros muy escasa. Es importante que ustedes participen en los foros para empezar a formar esa red de apoyo entre ustedes. Ajá, y que de esta forma no se sientan solos en el paso, en el trayecto por el propedéutico. ¿Ok? La idea es que esta generación, tal cual, los que pasen al primer módulo, de tal forma que este grupo sea de inicio a fin. Entonces, realmente les sugiero que sí estén como más atentos y más participativos en el foro. Recuerden que en el foro no solamente es decir, hola, ¿cómo están? Soy fulano de tal, y bueno, pues no se me ha dificultado nada. No, es crear un diálogo. ¿Ok? No se me ha presentado ninguna dificultad, pero bueno, podría mencionarles que en la actividad 4 he encontrado esto y esto, muy interesante, y considero que a lo mejor me hace falta esta parte. ¿Qué opinan ustedes? De esta forma yo fomento el diálogo con mis compañeros. ¿Ok? Entonces, ojo con esa cuestión. ¿Qué otra función tiene el asesor virtual? Evalúa el desarrollo de las competencias. Evalúa el desarrollo de las competencias con base en el manual de evaluación de aprendizaje. Se está evaluando cada una de las actividades y generalmente es en tiempo. Recuerden que el tiempo máximo para evaluarlos son 72 horas. ¿Okay? Y que si ustedes se entregan en fin de semana o bien viernes, sábado, domingo, tenemos nosotros todavía como esa opción a entregar a más tardar la retroalimentación el martes de la siguiente semana. Nunca pasa, pero nomás lo hago como el recordatorio. ¿Qué otra de las funciones tiene el asesor virtual? Da seguimiento y retroalimentación a las actividades de aprendizaje, que es lo que acabo de mencionar. Retroalimenta sobre los resultados y calificaciones obtenidas. ¿Okay? Da la bienvenida y promueve la integración social entre los estudiantes, tanto en la sección de avisos como en los foros aprendiendo. Introduce las normas de funcionamiento y comportamiento, ya lo hemos mencionado, que incluso en la sesión 3
hice mención tal cual, de manera muy puntual, cuáles son las normas de etiqueta en espacios virtuales. ¿Ok? En esto no hemos tenido ninguna confusión hasta ahorita, es meramente en la cuestión de agentes educativos. Conduce la agenda para el desarrollo del módulo, ¿ok? Promueve la construcción de argumentos propios. ¿Qué es esto? Bueno, el generar argumentos propios tiene que ver con tener un pensamiento crítico. ¿Qué es pensamiento crítico? Es leer la información o los recursos que te da la plataforma y con base en eso construir tu propia opinión. Estoy de acuerdo en tal cosa, por esto y por esto. Este otro punto, a lo mejor no tanto, por esto y por esto. Siempre, siempre, siempre hay que argumentar. De tal forma que tú tengas argumentos no solamente de estoy de acuerdo porque sí, sino argumentos sustentados en teoría, sustentados en bibliografía fidedigna. ¿Ok? ¿Cómo podríamos revisar o constatar que es una bibliografía fidedigna o bien información fidedigna aquí en la red? Bueno, primero que nada tendríamos que ver que tenga autor, esa información que tú estás, que encontraste en internet. Hay autor, ¿ok? Elemento 1. 2. Fecha de creación. ¿Ok? 3. Bibliografía consultada. ¿Qué significa esto? Que la información que tú estás leyendo en internet tuvo que haber sido obtenida también de otros recursos en internet. Y entonces el documento que tú estés leyendo debe de tener la bibliografía consultada. La información que encontramos generalmente no es como a mí se me ocurrió ahorita, Yadi, por ejemplo, y doy una teoría. A ver, no, esto tuvo que haber sido obtenido de alguna parte. Muy cierto, parafraseado. ¿Qué significa esto de parafraseado? Significa que digo con mis propias palabras aquello que estuve leyendo, aquello que estuve obteniendo de algunos autores, ¿ok? Entonces, leo un párrafo y lo escribo con mis propias palabras, leo otro párrafo y lo digo con mis palabras, de tal forma que yo al final pueda hacer una síntesis de lo leído, pero con mis palabras. Si yo no lo parafraseo, no puedo copiar tal cual todo un fragmento en mi tarea o en mi actividad. No es válido. Se tiene que parafrasear y decir, insisto, con las palabras, con mis propias palabras, aquello que yo acabo de leer o de escuchar, a lo mejor en una videoconferencia. En caso de que sea una información muy importante y que yo necesite copiarla y pegarla tal cual, no debe de ser mayor a un fragmento. Y si acaso no hay de otra, bueno, tendré que poner la cita bibliográfica o la cita de la referencia en la cual me basé. ¿Ok? ¿Y qué significa esto? Que tendré que poner el nombre del autor, el año del autor y de dónde obtuve esto, cómo se llamaba el artículo. ¿Ok? ¿Esto cómo se pone? Se pone, con reglas de referencias, con reglas de cita, según el APA. Esto de dónde, cómo sé yo poner una cita. En Word, en el apartado, o más bien en el menú principal superior, ustedes van a encontrar una pestaña que dice referencias, ¿sale? O revisar. Revisar, nos vamos entonces y nos va a aparecer otro menú superior. En ese vamos a buscar uno que diga citas. Y en ese te va a aparecer un menú desplegable donde tú vas a poner nueva cita
y los elementos que necesitas poner, que sería el título del artículo, la fecha en que fue creado ese artículo, la fecha en que tú estás obteniendo ese artículo o lo estás leyendo, que a lo mejor sería el día de hoy. Ajá. Y el link, eso es importante, de dónde lo estás obteniendo. De esta forma, esa información va a estar ya en tu bibliografía consultada y al momento, y pones la cita, de tal forma que al final del documento tú pongas todas las citas, o más bien la bibliografía consultada. Respecto a la cita, las citas generalmente se ponen a pie de página o junto al fragmento que tú hayas copiado, se pone el autor, coma, el año. ¿Ok? Pero esto te lo da en automático. Ese apartado que te estoy mencionando de revisar bibliografía, ¿ok? Entonces tú vas a añadir una bibliografía consultada, ¿ok? Bien. Aparte entonces de la función que les estoy mencionando, la última es resolver dudas de forma individual o bien colectiva, en donde en estos espacios precisamente de aprendizaje, en el cual incito precisamente a participar. Por otro lado, ¿en qué otro medio se puede hacer resolver esas dudas? Pues sería en los foros. En los foros aprendiendo, en este caso. Y también en la cuarta semana vamos a tener el foro aprendiendo. ¿Ok? Pero en su momento ya les hablaré de ello. Ok, vamos revisando ahora la función del tutor. Entonces, en síntesis, la función del asesor virtual vendría siendo la retroalimentación de actividades, la moderación de videoconferencias y participación dentro de los espacios virtuales de aprendizaje, que es esto, así como la moderación de los foros. ¿Ok? Se resuelven dudas tanto en los foros como en los espacios abiertos y recuerden, así tal cual, sería retroalimenta las actividades que ustedes envían. ¿Ok? Bueno, vamos viendo la función ahora del tutor. Bien, tenemos uno, dice, favorece la formación integral del estudiante, promoviendo el desarrollo de actitudes y habilidades a través del seguimiento de su trayectoria escolar. Si el tutor va viendo que alguno de ustedes está teniendo un aprovechamiento académico que va hacia abajo y no va hacia arriba, es muy probable que los contacte. ¿Por medio de qué? Del correo electrónico. ¿Ok? O bien de la plataforma, ¿no? Que les deje un mensajito. ¿Para qué? Para tener alguna sesión con ustedes y ver qué es lo que está sucediendo, que se les está complicando, de tal forma que esto se evidencia en el aprovechamiento de sus actividades. Por otro lado, brinda apoyo socioemocional para la integración a la modalidad en línea y vincula con otras áreas internas o externas si fuera necesario. Esta cuestión de brindar apoyo socioemocional es, bueno, tendríamos el hecho de estar en un medio que es desconocido, definitivamente nos va a ocasionar impacto. Y ante el impacto podría haber como, si le ponemos un nombre técnico, cierta ansiedad. ¿Ok? Donde no sé si estoy yo como estudiante, yo como participante o aspirante a preparatoria en línea, podría ser que ante lo desconocido me paralice y no sepa ni qué hacer. ¿Ok? Y estoy colapsado, porque a lo mejor esto me puede estar superando, de tal forma que voy acumulando el estrés y colapso. Entonces, el tutor ayudará en ese colapso precisamente para decir, a ver, tranquilo, estamos en un medio virtual y esto que tú estás pasando es común que te suceda, que le suceda a varios estudiantes o participantes. ¿Por qué? A todo ser humano,
el tener o el estar frente a algo desconocido definitivamente crea como ese shock. Definitivo. Los recursos internos de cada uno, las herramientas por las cuales ya se tienen como individuo, pueden hacer que el individuo simplemente brinque como ese impacto. ¿Ok? Pero esto, ¿por qué sucede? Unos sí, otros no. Por la historia de vida. La historia de vida que tenemos cada uno de nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Que hemos pasado por distintas situaciones que nos han dado herramientas, nos han dado como esos aprendizajes de decir, ok, bien, esto se parece a algo que ya tuve en el pasado y lo que hice fue tal cosa, es posible que eso me sirva para esto. Cuando aprendemos en la experiencia, es como llegar como a ese punto de decir, muy cierto, esto es desconocido, pero sí puedo, porque ya me pasó en algún momento que estuve ante algo desconocido, pudiera ser incluso hasta un trabajo donde no sabes qué se tiene que hacer y lo vas aprendiendo en la marcha y lo superas. Entonces, cuando tenemos ese tipo de experiencias de vida, pues obviamente nos va dando más recursos. ¿Ok? Y cuando estamos ante situaciones como de una plataforma distinta a la cual yo he estado estudiando, no tengo compañeros cara a cara, todo es en línea, todo es virtual, la comunicación con los asesores es en línea, no es cara a cara, no, vaya, es definitivamente puede tener un impacto en alguno de ustedes. Pero, insisto, tu historia de vida puede decir, ok, cierto, esto es desconocido, pero sí lo puedo superar, o sea, puedo brincar. Entonces, esto es para los que tienen los recursos, ¿ok? Otras personas podrían tener los recursos, pero sin saberlo. Y aún así, hay ese colapso y esa parálisis, ¿no? Decir, no sé qué hacer, ¿no? Si le muevo aquí, a lo mejor en la computadora, y si se bloquea, ¿qué hago? Entonces, esto puedes entonces acudir precisamente al tutor, ¿ok? Ya sea que tú lo contactes o bien el tutor te contacte porque está viendo un aprovechamiento a la baja. En el caso del propedéutico, la función del tutor la hace el asesor virtual. Pero a partir del módulo 1 en adelante, tú vas a tener asesor virtual y tutor. ¿Ok? Ojo con esa cuestión. Fomenta también la motivación, así como la autorregulación y las estrategias de aprendizaje. Este tema de estrategias de aprendizaje lo veremos la siguiente semana. ¿Qué herramientas, más bien, sí son estrategias de aprendizaje y me refiero a qué haces? Subrayas, a lo mejor descargas la información de internet, de la plataforma, y a lo mejor haces apuntes. Y de tal forma que ya tienes un resumen de lo visto en la unidad. O bien subrayas como lo más importante. O bien haces como fichitas de información simple, muy sintetizada, y cuando tienes alguna duda te remites a esas fichas bibliográficas. Otra podría ser hacer mapas virtuales, mapas conceptuales, o cuadros sinópticos, dependiendo de la información que se te esté dando. Eso es algo muy válido. Y puede ser necesario, aparte de escuchar, ¿sale? Escuchar, por ejemplo, aquí las sesiones abiertas de aprendizaje, pues bueno, también utilizar otro de los sentidos, que sería el visual. ¿Qué significa esto? Que lo que el asesor virtual a lo mejor estuvieras diciendo, yo estar anotando ciertas cuestiones que me pueden ser de importancia, de tal forma que tú estés utilizando 2 o más canales de comunicación y estos te ayuden a sintetizar y a tener un mejor aprovechamiento de lo que estás viendo en cada uno de los recursos, ¿ok? De la plataforma.
¿Por qué estoy mencionando canales de comunicación? Porque algunos de ustedes, yo en lo particular, soy sumamente visual. Entonces, si yo solamente me están hablando, estoy tomando alguna clase, y solamente me están hablando y no hay nada visual, es bien probable que me pierda. Bien probable. Entonces, yo me conozco, que lo que a mí me sirve para aprender es sí la parte, o la comunicación, más bien, el canal auditivo para aprender junto con el visual. Pues estoy viendo y también podría estar ubicando, tomando ciertos apuntes, ¿ok? Eso me ayuda a mí. Si solamente se escucha, me pierdo. Si solamente es lo visual, es muy probable que también me pierda, porque no solamente es eso, necesito también como la explicación de ello, ¿ok? Vamos pensando, en los recursos que ustedes descargan, no siempre hay, vaya, en un video, pues bueno, te están explicando algo. Entonces es la parte visual y auditiva. Pero si solamente fuera la visual, que fuera un PDF, a lo mejor lo que yo necesito hacer, fíjate bien, es leerlo en voz, en silencio y luego leerlo en voz alta, de tal forma que yo lo escuche. No importa que sea yo mismo, pero es, ok, ¿por qué lo menciono de leerlo en voz alta? Porque en ocasiones cuando leemos en silencio, pasamos solamente la vista por los renglones, termino y digo, ok, perdón, ¿y de qué se trató? No me acuerdo. Se me olvidó. Y lo acabo de leer. Y eso, de verdad, a mí, insisto, me pasa. Entonces, lo que hago es hacer uso también de otro canal visual, que sería el kinestésico, al momento de estar escribiendo. ¿Ok? Ahí ya tengo 3. ¿Se dan cuenta? Cada uno de nosotros tenemos distintos canales de aprendizaje. ¿Ok? A algunos de ustedes se les puede dar más el auditivo sin problema. Habrá otros que es más visual que auditivo, pero siempre van juntos generalmente, uno junto con otro. ¿Ok? Entonces, para llegar a esta conclusión de los canales de comunicación o de aprendizaje, en este caso, tiene que ver el autoconocimiento. Ajá. ¿Qué es lo que a ti te acomoda? ¿Qué es lo que a ti te facilita que aprendas? Entonces, hay que hacer un ejercicio de introspección como para ver, ok, en el pasado, en secundaria y en primaria, cómo yo aprendía, cómo se me facilitaba más hacer qué cosas, ¿ok? ¿Va? Entonces eso, si tú lo vas aplicando, me queda claro que vamos cambiando el ser humano, ¿no? Vamos cambiando como personas en el día a día, aunque sean cambios mínimos. En cuanto a estrategias de aprendizaje, tengo que ver cuál es el que en este momento de mi vida me va acomodando, ¿sale? Se adapta a mí. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque estamos en otra etapa de vida. Y por ende vamos cambiando. Podrían ser los mismos o bien otros canales para aprender, canales de comunicación, canales de aprendizaje, ¿no? Y con base en esto, entonces, revisar las estrategias de aprendizaje. ¿Ok? Espero no haberlos confundido. Si tienen alguna duda, me pueden escribir por el mensajero de la plataforma. ¿Qué otra función tiene el tutor en comparación con el asesor virtual? Atiende cualquier eventualidad académica. Si alguno de ustedes, que espero que no suceda, tiene alguna situación o una complicación médica, que esto implica que tengan que dejar como a la mitad el módulo, se habla con el tutor para dar una baja parcial. ¿Sale? ¿Esto qué significa? Que tienes tu lugar y en el siguiente módulo pues ya te metes, ¿no? En el módulo en el que te quedas. Hay complicaciones médicas, yo espero que no suceda con ninguno de ustedes, y también cuestiones de trabajo, cuestiones familiares, ¿ok? Entonces,
cualquier eventualidad académica se puede ver con el tutor. En cambio, fíjense en algo. Si ustedes la semana pasada no hicieron entrega de las actividades, en este caso en la semana 1, aquí no hay necesidad de que se vea con el tutor como se pida como esa extensión de tiempo. Quien la da es el asesor virtual, porque esto es inmediato, ¿ok? Inmediato anterior. No es que vayas a tener una baja y entonces después ya te vayas a poner, te pongas al corriente en el módulo. No. Para una baja sería el tutor. Para una extensión de tiempo es con el asesor virtual, ¿ok? Es importante también que no se confíen o no hagan uso en exceso de las extensiones de tiempo, porque esto realmente cuando se da esta extensión debe de ser por cuestiones extraordinarias. Puede ser cuestiones de trabajo, no sé, que a lo mejor alguno de ustedes lo roten de turno y que esto, bueno, pues cuando dormían ahora están trabajando y entonces ya no les queda como ese tiempo. Hay trabajos que son así. Cuestiones familiares, pues también puede pasar, ¿ok? Pero que sea algo extraordinario, que no sea lo de todo el tiempo. ¿Por qué menciono o por qué he mencionado que no es conveniente por cuestión pedagógica? Porque cuando se nos juntan actividades, pues tengo que tener en este caso, ejemplo, la semana 1 ya vista, le tengo que dar prioridad a la semana 2, pero yo ya me perdí la semana 1. Entonces, por cuestión pedagógica va a haber como un choque, de alguna forma, se le da prioridad a esta semana que vamos en curso, porque si no también me voy a atrasar con esta, ¿no? Entonces, no, tengo que ponerme al corriente con la semana 1, que eso sería como lo más obvio, y en este mismo inter meter la semana 2. Insisto, los temas podrían ser muy sencillos para algunos, pero para otros no. Entonces no puedo dar por hecho que el propedéutico es sencillo. Tiene su complejidad, ¿ok? Entonces también no se confíen, por favor. Creo que en eso queda como el por qué se da extensión y por qué no es pedagógicamente conveniente, porque se juntan dos como información, mucha información al mismo tiempo. Imagínense con 3 unidades, ¿no? Entonces, por eso no doy extensión de tiempo de 2 semanas. ¿Sí va? A lo mejor si estuviéramos en la semana 3 y tú tuviste complicaciones de la semana 1 y 2, solamente se te dará la extensión de la semana 1, ¿ok? De la semana 2, la semana inmediata anterior, precisamente por una cuestión pedagógica, ¿ok? Va. Bueno, en la siguiente, en cuanto a la función del tutor, es identifica situaciones de riesgo académico para tomar las medidas oportunas. Aquí la idea es que ninguno de ustedes deserte, ninguno. Podemos tener como esas eventualidades, pero la mayoría se pueden resolver de tal forma que ustedes no dejen a la mitad algo, ¿ok? Algo iniciado. Y bueno, con el tutor se va trabajando directamente con cada estudiante y vinculando con las áreas correspondientes, depende de la situación, ¿ok? Va, entonces hasta ahí vamos en la, ¿cómo se dice? En la función del tutor en comparación con la función del asesor virtual, que eso es lo que he estado viendo que está habiendo problema, ¿ok? En cuanto al supervisor para el acompañamiento y la mejora continua, recuerden, tal como se menciona aquí, la palabra supervisor. ¿De quién? Del tutor y del asesor virtual. Si hay alguna eventualidad con el tutor, con el asesor virtual, que no te conteste, que no esté y que ya van varias veces que lo consultas y no hay
se pide apoyo precisamente al supervisor de acompañamiento, que es el SAME, ¿sale? Entonces, verifica y da seguimiento a los procesos de PREP en línea CEP para que se cumplan los lineamientos de calidad establecidos. Identifica las áreas de oportunidad en el servicio a fin de proponer estrategias de mejora continua. Coordina, acompaña y retroalimenta el desempeño de los asesores virtuales y tutores, en este caso de nosotros. ¿Ok? Entonces, el SAME como tal está de alguna forma detrás de los agentes educativos, asesor virtual y tutor, ¿ok? Atrás. Y si hay algo con ellos dos, entra, ¿ok? ¿Va? Pero no es en todo. Si se dan cuenta, es más bien para supervisar, ¿ok? Bueno, en esto es en lo que yo he estado viendo que hay confusión, ¿va? Para que lo tomen en cuenta. Bien. Asesor tecnológico, no he visto como ningún problema, más bien son en los 3 anteriores, ¿ok? Ya habíamos visto en la sesión 3 las herramientas de comunicación en línea, sincrónica, así que esta parte también, las normas en etiqueta, y lo voy a dar como más rapidito, ¿ok? Ajá, esta parte, ok. Ahora, en cuanto a la función, hubo una parte que nos hizo falta mencionar dentro de la importancia de la comunicación en la sesión 3. ¿Ok? Teníamos tal cual como funciones o como elementos dentro de la comunicación que la comunicación abierta es hablar con honestidad, respeto, expresando nuestras necesidades y preocupaciones. En esta parte de la comunicación abierta se menciona que estaría también la asertividad. La asertividad es decir, todo aquello que yo pienso, fíjate bien, todo aquello que yo pienso lo puedo decir, siempre y cuando y cumpla con 3 elementos, siendo honesto, respetuoso y oportuno conmigo y contigo. Si yo cumplo esto, ok, y la otra persona, por ejemplo, se enoja, estamos hablando de comunicación, en una comunicación entre dos o un diálogo ahí y las cosas como que se empiezan a poner medias tensas, si tú ubicas en tu autoevaluación, vaya, que cumpliste con estos 3 elementos, honestidad, respeto y oportunidad, entonces ya es de parte del otro que tenga que tranquilizarse. ¿Por qué? Porque tú ya, o sea, vaya, tú hiciste lo justo o lo conveniente desde tu parte, pero el interlocutor pues también tiene que dar su parte, ¿ok? Recuerden, la asertividad realmente sería parte o tendría que ser parte de la comunicación. La cuestión es que no siempre, vaya, en el 100% del día a día, la comunicación puede ser asertiva. Más de algún momento voy a tropezarme y pues voy a fallar en esa comunicación. Si fuéramos asertivos al 100%, realmente no habría tanto, o sea, conflictos en el mundo, ¿no? Porque todo entra por una cuestión de comunicación, ¿ok? De querer a lo mejor más que el otro, de pasar por encima del otro. Eso no aplica, no debería de ser, ¿ok? En cuanto a la escucha activa, ya les había dicho, y esto es meramente como repasar un poquito para poder entrar al punto que no vimos la sesión anterior, es la escucha activa tiene que ser poniendo tal cual o prestar atención tal cual a la opinión, a la perspectiva del otro, sin interrupciones. Y es algo que también hacemos. Alguien nos está hablando y hay algo que yo ya no estoy de acuerdo y lo interrumpo. Esto, de verdad, vamos siendo un poco más observadores. ¿Cómo escucho al otro? ¿Realmente escucho? Yo creo que esa sería como otra de las preguntas, ¿no? O sea, ¿realmente escucho? Me sucede, digo también a mí,
que menciono, estoy haciendo algo y alguien viene y dice, oye, quiere platicar conmigo, y digo, dame, o sea, sí, claro, pero yo te voy a estar escuchando haciendo esta otra cosa. De manera muy coloquial, podríamos decir, estoy lavando los platos y estoy, según yo, escuchando al otro. Ahí hay un punto. Cuando yo estoy haciendo otra cosa y no miro a los ojos a la persona y asiento de, ok, estoy aquí contigo, es muy probable que la persona se sienta no escuchada. Lo ideal sería dejar de hacer eso para poner atención completa, focalizada en el otro. No siempre lo hacemos. No siempre lo hacemos. Así que esto sería conveniente quizás que lo empezáramos a poner en práctica. A lo mejor les puedo dejar la tarea, ¿no?, en esta sesión, de que el fin de semana ustedes presten un poco de más atención a esta escucha activa. Si alguien les está hablando, es dejar esto y entonces poner atención y voltear a ver al otro. ¿Ok? Es muy probable que esto cambie la perspectiva de la otra persona y más cuando es en familia. Y obviamente, si yo tengo una comunicación abierta, una escucha activa, es muy probable que encuentre soluciones mucho más fácil. En cambio, cuando no presto atención, cuando no tengo una comunicación abierta con los demás y que yo trato de resolver todo, adivina tú cómo voy a estar. Entonces, encontrar soluciones y trabajar con otros, junto con otros, para encontrar soluciones que satisfagan tal cual las necesidades de todo, pues sería lo ideal. O sea, no querer resolver yo todo. ¿Ok? O bien, irme al extremo, que el otro lo resuelva, no es mi problema. No, soy parte también de una solución, soy parte también, obviamente, de un problema. ¿Ok? Si yo trato de salirme y decir, yo no tuve nada que ver en ese evento, muy cierto podría ser, yo no tuve nada que ver, pero no significa que deje a la otra persona sola. ¿Qué tal si le escuchas? ¿Qué tal si tal cual le dices, sí te comprendo, más pues lo tienes que resolver tú por esto y por esto y por esto, pero te estoy atendiendo? No solamente es, ay, qué pena, pero no es conmigo. ¿Ok? Esto a lo mejor también lo pueden practicar de alguna forma en el trabajo, si acaso ustedes trabajan. Si no, podríamos aplicarlo solamente en la comunicación con la familia. ¿Ok? La siguiente, ya lo habíamos mencionado, construir relaciones más sólidas, mejorar. Esta es la parte que no habíamos comentado. La comunicación o la importancia de la comunicación efectiva es porque también nos ayuda a mejorar la colaboración y el trabajo en equipo. ¿Ok? El tener una comunicación eficaz. Pero fíjense en algo. Les voy a contar un pequeño cuento. Es una metáfora, vaya, respecto a la comunicación y el punto de vista de cada quien. Resulta, recuerden que es un cuento, resulta que hay un pueblo donde todas las personas que viven ahí tienen un problema en la vista, no ven, son invidentes, no ven, ¿sale? Ceguera completa. Obviamente pues han vivido ahí y entonces se pueden mover con facilidad sin problema. Bueno, pues les avisan a todas las personas, se hace un comunicado de que van a llevar un elefante a la plaza. Ellos no conocen los elefantes, ¿ok? Nunca han tenido contacto con un elefante, así que es como una expectativa de vamos a conocer un elefante. ¿Okay? Cuando llega el día de que ya llevan al elefante a la plaza principal, pues bueno, lo ponen en el centro de la plaza, ¿sale? Y vamos pensando o imaginándonos que la plaza principal tiene, o sea, como el kiosco,
y varios caminitos que son los jardines y caminitos por donde cada uno te lleva en medio. ¿Okay? En esa parte en medio, ahí pusieron el elefante, ahí lo llevaron. Entonces las personas se van formando en cada uno de estos pasillos. Y entonces, no todos van a tener la opción de conocer como a todo el elefante. ¿Ok? A lo mejor a algunos les toca tocar solamente la trompa, otros solamente la pata, otros solamente la cola, otros solamente las orejas, la panza, ¿no? Ya que todos tocaron o les conocieron al elefante dependiendo de la parte que les tocó. Si al final les dijeran, ¿qué es un elefante? ¿Qué creen ustedes que contestarían? Van a contestar dependiendo de la parte que conocieron. Se conoce el mundo, chicos, chicas, por los sentidos. ¿Ok? Todo tiene que haber pasado por los sentidos para tener incluso un aprendizaje. Por cualquiera de los sentidos. Bueno, en este caso fue el tacto y a lo mejor el oído, ¿no? Quizás hizo algo mejor, algún sonido y entonces dices, ok, va. Entonces, si le preguntan a los que tocaron la trompa, no va a ser lo mismo que el que tocó la oreja, por ejemplo. El que tocó la trompa podría decir, es algo, ¿qué es un elefante? Pues algo muy largo, que tiene como pelito, ¿no? Y se dobla, pero no algo, o sea, tiene cierta flexibilidad, vaya movimiento. ¿Ok? Y si a lo mejor les tocó, si la boca y si la trompa junto con la boca, o el hocico más bien, que les hayan dado algo para que comiera, entonces cómo la trompa se dobla para llevar el alimento al hocico. ¿Ok? Bueno, porque para eso es flexible la trompa. ¿Ok? ¿Qué podría haber dicho el que conoció la oreja? Pues tiene cierta flexibilidad, pero no tanto como una trompa. Y no es tan grande como una trompa. ¿Ok? Es un tanto delgada y también con pelitos, ¿no? ¿Ok? Una pata es algo muy pesado, no se puede levantar y es algo que ni siquiera con mis manos puedo abarcar. Es algo muy grande. ¿Ok? Bueno. Después de esta pregunta de qué es un elefante, dime tú quién tiene la razón. Todos tuvieron contacto con el elefante. ¿Quién tiene la razón de qué es un elefante? Todos. Todos. La perspectiva fue distinta, muy cierto, pero dependiendo de, todos realmente conocieron una parte del elefante, de ese elemento que es real, no es imaginado. Lo conocieron, solamente que cada quien desde una perspectiva distinta, ¿sale? Si entre todos dieran como una opinión de lo que conocieron, entonces podríamos decir, es un animal, ¿no? Que tiene como algo flexible, con lo cual se dobla de tal forma que lleve el alimento al hocico, las orejas las mueve como mucho, ¿no? Ante ciertas cuestiones, es un tanto delgada, la panza, la pata, y entonces esto se va sintetizando y se va complementando por más bien las perspectivas de cada uno. ¿Ok? Va. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿quién tiene la razón? Todos. Todos según su perspectiva. ¿Ok? ¿Por qué no estoy mencionando este cuento ahorita en el tema de la comunicación? Porque en ocasiones en esto precisamente es en donde hay como esos quiebres en la comunicación. Todo el tiempo estamos comunicando, todo el tiempo.
Y la cuestión es que puede no haber una comunicación efectiva. Es distinto. No hay una comunicación efectiva en mi familia, por ejemplo, ¿no? Entonces no significa que no haya comunicación, no. La nada no existe. Simplemente es que esa comunicación está errada. ¿Vale? ¿Ok? Aquí entonces la cuestión que yo tendría que tener es ¿qué es lo que he estado dejando de escuchar? ¿Qué es lo que he estado dejando de ver? Que necesito ver, escuchar para mejorar entonces mi comunicación en este espacio. ¿Ok? Insisto, aquí lo estoy mencionando en la familia. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, y qué relación tiene con el estudio? La misma forma como yo me comunico en mi casa, con mis amigos, en el trabajo, va a ser la misma que yo tenga acá. ¿Ok? Y aquí necesito de verdad, que la comunicación sea efectiva, porque la mayoría va a ser por medio escrito. Si verbalmente no me sé comunicar, a lo mejor podría ser que si tú escribes, pueda ser mucho mejor. También se da. Pero necesitamos que ambas sean eficaces. Porque aquí la comunicación va a ser mucho más escrita. Si tienes tú alguna duda, necesitas comunicar de manera clara y eficiente tu mensaje para el agente educativo que va, que te pueda ayudar en este momento, y que la información sea de tal manera tan clara y tan eficaz que inmediatamente que se lea la duda que tú tienes, se dé respuesta. ¿Okay? Por eso estoy dando como tanto énfasis en la cuestión de la comunicación. Entonces, es importante la comunicación eficaz, ¿ok? Compartir información clara, precisa, lo acabo de mencionar. Resolver conflictos de manera constructiva. Esto es cuando ya estamos entre todos, ¿no? Construir relaciones sólidas entre los miembros del equipo. Y es esta precisamente uno de los objetivos que tienen los foros aprendiendo. Precisamente construir relaciones sólidas entre los miembros del equipo. Pero no lo voy a poder hacer si yo no participo, si yo no genero diálogo, si yo no fomento el diálogo. ¿Ok? Entonces, ¿se puede trabajar en equipo en una modalidad en línea? Claro, claro que sí. Y les van a pedir trabajo en equipo. Entonces, desde ahorita es importante que empiecen a relacionarse entre ustedes. No tengan miedo. Y no solamente es como, pues yo no tengo dudas, o sea, ¿qué te digo? No, pero podemos fomentar el diálogo. Me encontré este recurso, a lo mejor a ustedes les sirve. Esto trata de esto, esto y esto, y a lo mejor otro te contesta, ok, muchas gracias. Fíjate que ya lo leí y me llamó la atención esto, esto, esto y esto. Y entonces ahí ya se puede dar un diálogo y se pueden empezar a hacer relaciones. ¿Sale? No estoy hablando de amistades, estoy hablando de fomentar la relación constructiva de tal forma que pueda haber un trabajo en equipo, de tal forma que puedan en determinado momento resolver conflictos. ¿Ok? Promover la colaboración y la sinergia, ¿estamos bien? Y aumentar la productividad y eficiencia. Ok. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Cualquier cosa, estoy al pendiente del mensajero en la plataforma y del correo. ¿Ok? Muchísimas gracias por su atención y bueno, pues quedo al pendiente. ¿Vale? Gracias. Me voy a quedar aquí un minutito por si alguien quisiera escribir algo o entra de última hora. ¿Ok? Saludos, buen fin de semana.